Fase 1, semana 5 de primer año de bachillerato, tipos de composición de fuerzas. En este contenido vamos a ver la definición y algunos tipos de fuerzas, comenzando por definir la fuerza como cualquier interacción que puede causar la aceleración de un cuerpo. Para que exista fuerza deben haber dos elementos, uno de ellos es la masa que tiene el cuerpo y la otra es la aceleración. Esta es entonces la definición. Y algunas propiedades de ella son de que la fuerza es una magnitud vectorial, es decir, que tiene magnitud, dirección y sentido. Es decir, tiene y puede ser representada por medio de una flecha con su dirección, con su ángulo, y puede tener también componentes, así como veíamos en el caso de la velocidad en el tema anterior, que tenía velocidad en X, velocidad en Y. Así también podemos tener nosotros fuerza en X o fuerza en Y. También algo importante es que la unidad de medida de la fuerza es el newton, que se representa con la letra N. Uno de los tipos de fuerza que existe es la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional se entiende como la fuerza que hace la atracción de la Tierra sobre todos los cuerpos y que dirige su acción hacia el centro de la Tierra. Es la fuerza por la que todos los objetos caen en dirección perpendicular a la superficie de la Tierra. De allí obtenemos el peso de los objetos, es decir, un objeto que tiene masa y que también está bajo la acción de la gravedad, o se observa en él una fuerza hacia abajo que se llama peso. Nosotros la vamos a representar con una letra W y el peso ya matemáticamente lo vamos a expresar como la multiplicación de la magnitud de la fuerza por la gravedad, es decir, peso W es igual a M masa G gravedad multiplicados esos dos términos. Así también el peso, como ya decíamos, al ser una fuerza tiene también componentes. La dirección y la forma de las componentes va a estar dada dependiendo de la inclinación en que se encuentra el objeto. Por ejemplo, si tenemos una pelota ubicada sobre una superficie horizontal, el peso va a estar dirigido hacia abajo y no va a tener ninguna componente en X del peso, ya que toda la fuerza va a estar puesta sobre la horizontal. En el caso de estar en un plano inclinado, el peso siempre va a estar dirigido hacia abajo, pero de él vamos a obtener componentes como puede ser la componente en X y la componente en Y. Esto es con una pendiente de 20 grados, puede ser de cualquier ángulo. Ya en una pendiente mayor igualmente vamos a tener el peso siempre hacia abajo, ese nunca va a cambiar su dirección, pero sus componentes sí van a cambiar en magnitud y dirección. Es decir, una pendiente a 70 grados vamos a tener mayor fuerza en Y y una menor fuerza en X. Y las vamos a calcular de manera similar a como se hacía en el tema anterior. Si tenemos un objeto colocado sobre la vertical, dado que no hace ninguna fuerza sobre la vertical, todo el peso siempre estaría hacia abajo y no existiría ninguna fuerza en componente en X. Así tenemos acá un ejemplo que está ubicado en un plano inclinado. Es el ejemplo de una pelota o un objeto que está en el plano con un ángulo de 16 grados. Este tiene un peso de 200 newton. Y aquí tenemos el diagrama, que a esto se le llama diagrama de cuerpo libre. Cuando nosotros tomamos un sistema como este, lo ponemos y ubicamos en él la dirección del peso en X y la dirección del peso en Y, sus ángulos y sus cuadrantes y eje de referencia, a eso se le llama diagrama de cuerpo libre. De esta manera podemos observar a la derecha la dirección del peso siempre hacia abajo, pero de manera perpendicular tenemos la WX, que es el peso en X, y la WY, que es la componente del peso en Y. Siempre vamos a utilizar estas fórmulas, la fórmula del seno y coseno que utilizábamos en el tema anterior también, para encontrar las componentes de la siguiente manera. Si el peso es de 200, pero está actuando con un ángulo, en este caso de 16 grados, la componente del peso en X va a ser igual al peso multiplicado por el seno del ángulo, que en este caso es de 16 grados. Asimismo, para la componente en Y,
lo hallaríamos de esta manera, multiplicando el peso por el coseno del ángulo. Así que 200 por el seno de 16, al hacerlo en la calculadora, resulta un valor de 55 newton. Y 200 por el seno de 16 resulta un valor de 196 newton. Como podemos ver aquí, al estar inclinado, el peso va a tender más a ir hacia abajo, es decir, en Y, que hacia los lados, es decir, en X. Por eso nosotros obtenemos aquí un valor mayor en la componente Y y menor en la componente en X. Otro tipo de fuerza es la fuerza normal. La fuerza normal, cuando tenemos un objeto sobre una superficie, este se representa o se entiende como una fuerza perpendicular a la superficie. Perpendicular quiere decir que está a 90 grados con respecto a la superficie. Para un objeto que está en una superficie plana y horizontal, la normal sería igual al peso, es decir, igual a la masa por la gravedad. Pero si se encontrara en ángulo de inclinación, entonces tendríamos que operar con las componentes, es decir, con seno y coseno, y encontrar la componente para la normal. La normal se representa con una letra N mayúscula. Aquí está también otro tipo de fuerza, que es la fuerza de fricción, que es cuando tenemos un objeto al cual hacemos una fuerza y ese objeto está sobre una superficie que le hace un rozamiento o una fricción para impedir su desplazamiento. Como podemos ver acá, este cuerpo tiene un peso que va hacia abajo y una fuerza normal que va hacia arriba. Hay una fuerza aplicada por esta persona y a la misma vez la superficie le hace una fuerza de fricción que va en el otro sentido, que es la que provoca que este cuerpo se resista a avanzar o se mantenga detenido o cueste moverlo según sea la magnitud de las fuerzas. La fuerza de fricción o rozamiento se representa con una letra F. Siempre se opone a la tendencia del movimiento de los cuerpos. Y luego tenemos un ejemplo a desarrollar. Para el desarrollo del ejemplo se nos presenta un ejercicio en donde tenemos un bloque con un peso de 20 newton, un coeficiente de fricción estática de 0.40 y un coeficiente de fricción cinética de 0.20. Nos pide encontrar la fuerza de fricción estática en el bloque. Como tenemos que se jala y la fuerza de fricción hace una fuerza hacia la derecha capaz de no deja que el cuerpo se mueva hacia la derecha, entonces ya que esa fuerza que se hace de 5 newton, también la fuerza de fricción estática sería de un valor de 5 newton, ya que no se mueve, sino que las dos fuerzas se equilibran y queda en reposo. Para el literal B nos pide encontrar la fuerza mínima, la fuerza de fricción que va a ser la mínima para que el cuerpo se empiece a desplazar. Sería la multiplicación del coeficiente de fricción estática por la normal, como en este caso la fuerza normal es igual al peso del objeto. Entonces nos quedaría ya al ser la fórmula que esa fuerza sería igual a la multiplicación del coeficiente de fricción estática, que es 0.40, multiplicado por la fuerza normal o el peso, que es de 20 newtons. Se coloca y luego se hace la operación en la calculadora. 0.40 multiplicado por 20 nos da un valor de 8. Entonces la fuerza necesaria para que el cuerpo empiece a moverse sería de 8 newtons. Luego a continuación nos pide encontrar qué fuerza es necesaria para que se mantenga moviéndose. Eso se hace ya con el coeficiente de fricción cinética. Sería ya una fuerza en movimiento. Lo vamos a encontrar utilizando los valores que tenemos en la parte de arriba, donde colocaríamos el coeficiente de fricción cinética, que es de 0.20 multiplicado por la fuerza normal, que ya sabemos que es igual al peso, igual a 20 newtons. Y al hacer la multiplicación de estas dos cantidades en la calculadora, obtendríamos 0.20 multiplicado por 20, y eso nos da el resultado de 4 newtons, que sería la mínima fuerza necesaria para mantener el bloque en movimiento sobre la superficie.